You can't say whether time has passed. Correct, but it may be that time has passed, so you just can't say. Well, I would only prefer to put a name on something that I can see. Okay. If I eat an apple, I want to have the taste of an apple, and I want to have the real taste of time. I don't want to have something non-existent. So that's my view on that. Now, as people studied things more, bit by bit, notions of time, people started to measure time and to actually successfully make clocks and things like that. And the really major change came with Isaac Newton, who formulated laws of motion, which still work extraordinarily well to this day. And that explains actually why we're able to keep appointments, because it does ultimately explain why watchmakers can make watches which march in step. But what is really happening, they're not marching in step with time, they're marching in step with each other. That's the key thing. And Newton's laws of motion, you can rewrite them so that there's no invisible river of time flowing away like that. All that they really establish is how the reading on my watch is related to the reading on your watch. And as long as those march in step, that's fine, that's all we need. That is really what timekeeping is about and what time is for practical purposes. And if anyone can tell me any more about time than that, at least at the level of our practical experience, and using even now very accurate watches, well, let me know. Silencio. Es lo que se forma ante un tema inexplicable. Algo difícil de discernir. ¿Qué se busca en este tipo de ocasiones? Se busca darle una explicación más o menos ortodoxa, en la que el mundo logre entender el por qué sucede esto. Pero si ya cruzamos algún límite, algo que Dios no quiere que sepamos, se complica nuestra situación, ya que requiere de años de gran cantidad de procesos con los cuales se llegará a una posible respuesta. Aclaro, posible, ya que muchas de nuestras preguntas del funcionamiento del universo se responden con teorías bien formuladas, pero todavía no son leyes. Y se les dice teorías normalmente por tres razones. Una, porque tiene hoyos argumentales y simplemente la hacen una teoría incompleta. Dos, porque no hay tecnología suficiente para comprobarla. O tres, porque es una teoría tan compleja que genera paradojas al respecto. La relatividad es una así. Es una teoría tan compleja y bella que es capaz de desafiar a las leyes de Newton. Tiene muchas paradojas, entre ellas la paradoja de Bootstrap. Deberíamos empezar aclarando el cómo se podría presentar esta paradoja. Y para eso debemos entender la teoría que cambia la física para siempre. A inicios del siglo XX, Albert Einstein explicó su teoría de la relatividad general, con la cual cambió no solo a la física, sino al mundo. ¿Pero qué vino antes de esta teoría? Vino una muy semejante, pero con una leve diferencia. Esta no contaba con la variable gravedad, teniendo en cuenta así solo un caso particular en el cual el espacio y el tiempo producidos por la gravedad eran irrelevantes. Teniendo esto en cuenta, podemos explicar a muy pequeños rasgos el inicio, desarrollo y final de esta teoría. Ahora, ¿en qué pensó Einstein para llegar a esta clase de pensamiento? Básicamente pensó en la luz y el cómo esta funciona, su velocidad, o el cómo se comporta en un ambiente o en otro. Y lo más importante, lo cual fue la idea principal que manejó, ¿qué pasaría en el caso de viajar al lado de un rayo de luz? Siendo este el imaginativo de Einstein, pensando en qué pasaría si volara a la misma velocidad que un rayo de luz. ¿El rayo se vería estático? ¿Simplemente se vería más lento?
o igual, llegando finalmente a la conclusión de que seguiría en movimiento, solo que a la par de Einstein, dejándonos como respuesta que la velocidad de la luz es absoluta, dándole así muchos pasos para el futuro de la relatividad, en especial ciertas afirmaciones y conceptos que hacen que funcione bien la relatividad especial, como por ejemplo el cómo funcionan este tipo de velocidades en el vacío y demás ambientes del universo, llegando, a base de muchos experimentos y ecuaciones, a la conclusión de que la velocidad de la luz era lo más veloz conocido en el universo, lo cual nos lleva a pensar en las leyes del electromagnetismo de Maxwell. Pero Einstein se dio cuenta de un pequeño detalle. Estas leyes, bastante recientes, desafiaban las leyes de Newton, ya que el funcionamiento de la luz era algo que no tenía sentido siguiendo las leyes de Newton, por lo cual decidió guiarse fundamentalmente por las leyes de Maxwell. Ya más o menos teniendo esto en cuenta, podemos pasar a la paradoja que surgió varios años después, ya que poco a poco se iba batiendo el número de dimensiones de nuestro universo, e iban en constante aumento, siendo una hipótesis cada vez más estudiada en la comunidad científica. Estas dimensiones se trató de buscarles un orden numérico, entre comillas, empezando con las 4 que conocemos, por una quinta dimensión y así consecutivamente. Pero yo principalmente me voy a enfocar en 5 dimensiones, porque actualmente se creen en más o menos 11 dimensiones. Entonces, ¿cómo comienza la idea de esta quinta dimensión? Se pensó en una teoría que ya lleva años, hablándonos de lo débil que es la gravedad comparándola con otras fuerzas universales, dando como hipótesis que la gravedad puede experimentar dimensiones adicionales, dando como pensamiento principal que la gravedad estaba diluida. Esto dejaba muchas dudas, ya que nos hablaba de multitud de dimensiones, pero invisibles para nosotros. Entonces se empezó a trabajar a nivel particular, se empezó a trabajar con las partículas. Y así pasaron años y años de experimentación hasta la creación de una de las más complicadas y gigantescas maquinarias creadas por el hombre, por no decir la más impresionante. Este es el Gran Colisionador de Hadrones, el cual era un acelerador de protón a protón de 27 kilómetros de circunferencia. Con este se disparaban rayos de partículas que casi alcanzaban la velocidad de la luz, para que cuando cada protón chocara con otro protón, crearan así todo tipo de partículas. Entre estas, a día de hoy, se sigue esperando encontrar al ansiado gravitón. Debido a que, siguiendo las teorías de la física cuántica, cada fuerza tiene una partícula relacionada, como la luz, la cual se relaciona con los fotones. Entonces la gravedad debería contar con alguna partícula, la cual no se ha encontrado, pero muchos creen que son la clave para desbloquear dimensiones ocultas. Este tipo de teorías han sido bastante debatidas por varias de comunidades científicas, pero alguno de ellos que han causado mayor controversia ha sido Sean Carroll, quien afirma, y cito: Estamos muy seguros de que los gravitones existen. De lo que no estamos seguros del todo es que se podrán descubrir con el Gran Colisionador de Hadrones. De hecho, lo opuesto, tienes que ser muy suertudo para poder encontrar gravitones en el Gran Colisionador de Hadrones. Hay teorías y las estamos poniendo a prueba, pero si los gravitones estuvieran ahí, los habríamos podido ver fácilmente. No los hemos visto. Así que las probabilidades son mínimas, pero claro, vale muchísimo la pena buscar esas otras dimensiones, pues si llegáramos a encontrarlas, todo lo que pensamos sobre las leyes fundamentales de la naturaleza cambiaría. Sería un descubrimiento trascendental. Ahora, ¿para qué aclaré esto de las dimensiones? Porque teniendo en cuenta esto, para llegar a este tipo de dimensiones se pueden generar efectos relativistas de tan grande magnitud que las leyes cambian totalmente. Por ejemplo, en un agujero negro, al haber tantísima gravedad, que a propósito, es la principal magnitud de la hipotética quinta dimensión. Bueno, este es capaz de absorber hasta la luz. Teniendo en cuenta esto, se cree que apenas llegas a la quinta dimensión, puedes viajar a través de todas las demás, dándonos la aparente capacidad del viaje en el tiempo. Sí, mucha ciencia ficción y tal, pero no he explicado la principal paradoja que puede pasar tras este hipotético efecto relativista masivo. ¿Qué es la paradoja de Bootstrap? Es un loop causal que tras mandar atrás en el tiempo a un objeto de información, se queda atrapado en un ciclo infinito de causa y efecto, en el cual este objeto de información deja de tener origen alguno, y a esto se le suele llamar incausado, o creado por sí mismo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de uno de los principales factores de la relatividad que manejó Einstein, el cual es el cono de luz. Einstein planteó el cono de luz como si este fuera el universo,
y este tiene un origen. Usando un diagrama de espacio y tiempo, todas las regiones fuera del cono de luz están causalmente desconectadas del punto de origen O. Nada de lo que ocurra aquí podrá afectar ni al espacio ni al tiempo fuera del universo, es decir, fuera de las 4 dimensiones conocidas, ya que esto requeriría de algo que viaja más de la velocidad de la luz. A simples rasgos, dentro del universo, el futuro y el pasado solo pueden ser afectados por el punto de origen. Es decir, estando dentro del cono de luz y por ende siguiendo las 4 dimensiones de espacio y tiempo. Eso quiere decir que las regiones fuera del cono de luz representan a la 5ª dimensión, y estas zonas no pueden ser afectadas por el punto de origen, pero estas zonas sí lo pueden afectar a él, ya que es capaz de viajar y modificar cada una de estas dimensiones. Entonces, estando en la 5ª dimensión, puedes afectar el origen y por ende el futuro, y también el pasado, teniendo en cuenta el concepto que nos dio Einstein hace un par de años sobre el cono de luz. Tras este viaje espacio-temporal, tal vez haya sido un poco confuso, espero que lo hayan disfrutado. Y si alguna duda se presenta, le podrían preguntar a mi yo del futuro, que yo creo que él será capaz de responder todas sus dudas. Hasta luego.